Cuando Dios susurra en lo oculto, el mensaje que solo oyen los que buscan. ¿Alguna vez sientes que te estás perdiendo algo profundo en tu rutina diaria? ¿Qué pasaría si te dijera que los mensajes divinos están ocultos a simple vista, entretejidos en la estructura de tu vida cotidiana? Quédate por aquí para descubrir cómo desbloquear una conexión espiritual más profunda simplemente cambiando tu perspectiva. Desde el primer instante en que cae la noche sobre la vida del ser humano, algo misterioso comienza a moverse en lo invisible. No es casualidad, no es coincidencia. La oscuridad siempre es el escenario donde Dios hace su obra más profunda, más silenciosa y más transformadora. Hay momentos en la vida en los que no escuchas respuestas, no ves señales, no sientes avance. Parece que Dios calla, pero es en ese silencio donde está trabajando con más detalle. Así ha sido desde el principio de los tiempos. Así fue para Abraham, así fue para David, así fue para Elías, y así sigue siendo con quienes hoy lo buscan en verdad. El silencio donde se esconden las respuestas. Cuando Dios calla, no es ausencia, es estrategia. La Biblia lo revela de manera sutil y poderosa. Ciertamente tú eres Dios que te ocultas. Isaías 45:15. No porque se aleje, sino porque quiere que el corazón aprenda a oír más allá de lo obvio. Dios se esconde en las pausas, los retrasos, los tiempos donde parece no pasar nada, las horas silenciosas donde el alma se agita, las noches donde la mente teme y el corazón duda. Pero es precisamente ahí donde nacen las revelaciones que cambian destinos. La historia de Don Ernesto, el hombre que recibió una respuesta a la hora imposible. Te contaré una historia que pocos conocen, una historia que, si la escuchas con atención, despertará algo en tu espíritu. Don Ernesto, un hombre de 72 años, vivía solo en una pequeña casa al borde del desierto. Su esposa había fallecido 10 años atrás, y sus hijos se habían ido lejos siguiendo sus propios caminos. Aunque su cuerpo estaba cansado, había algo en él que nunca envejecía: su fe. Desde joven había creído en Dios, pero fue en su vejez donde aprendió a escucharlo de verdad. Pasaba las noches sentado en una mecedora vieja, mirando hacia la inmensa oscuridad del desierto, esperando, sin saber exactamente qué. Pero aquel año todo cambió. Su salud comenzó a debilitarse. Los médicos le dieron un diagnóstico frío, sin esperanza. Su familia no volvió a visitarlo. El dinero apenas alcanzaba. Y por primera vez en muchos años, don Ernesto sintió miedo. Sintió que Dios estaba callando. Una noche, mientras el viento golpeaba su ventana, cayó de rodillas y dijo: «Señor, ¿me sigues oyendo?». No hay respuesta, no hay sonido, nada. Pero fue en ese silencio donde empezó el milagro. Durante semanas don Ernesto oró cada madrugada. No pedía riquezas, no pedía salud, no pedía compañía. Solo pedía una cosa: «Padre, no me sueltes de tu mano». Una madrugada, justo a las 3:17 a.m., mientras el mundo dormía, escuchó algo que jamás olvidaría. No fue un trueno, no fue un viento fuerte, no fue una voz audible. Fue como un pensamiento que no vino de él, que atravesó su mente como una flecha luminosa. «Ernesto, no temas. Yo sigo trabajando aún cuando tú no ves». El anciano comenzó a llorar. No sabía cómo explicarlo. No sabía de dónde venía esa frase, pero sabía con todo su ser que no estaba solo. Y así comenzó su milagro. Los dolores se dieron lentamente. Personas desconocidas comenzaron a llevarle comida. Sus hijos, que no llamaban hace años, comenzaron a sentir un peso en el corazón y regresaron. Y el diagnóstico cambió sin explicación. Y Ernesto, con lágrimas en los ojos, le dijo a su familia: «Dios cayó, pero nunca se fue. Estaba trabajando para mí en la hora más oscura». La verdad oculta que pocos entienden. Cuando Dios calla, Él está ordenando caminos. Él está moviendo corazones. Él está preparando respuestas. Él está moldeando tu carácter. Él está derribando enemigos invisibles. Él está fortaleciendo tu espíritu. Dios hace su obra más fina en lo oculto, tal como dice el Salmo 139. Aún en la oscuridad, para ti la noche resplandece como el día. Y también, Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138:8. Estas palabras no son poesía, son armas, son escudos, son promesas activas. Oración poderosa para ti que lees esto. Padre Celestial,
En este momento vengo delante de ti con un corazón que a veces teme, que a veces duda, que a veces siente que estás en silencio. Pero hoy entiendo que en ese silencio estás trabajando. Te entrego mi noche, mis cargas, mis pensamientos y mis batallas. Guía mis pasos cuando no veo claridad. Fortalece mi espíritu cuando siento que no tengo fuerzas. Y susurra mi espíritu como susurraste al de Ernesto. Que tu propósito se cumpla, que tu voluntad me guíe y que tu paz me cubra. En el nombre poderoso de Jesús, amén. La noche había terminado, pero no su mensaje. Cuando Dios trabaja en la oscuridad, deja señales que solo pueden ser vistas por quienes están dispuestos a mirar más allá de lo evidente. Y aunque María había recibido aquel milagro que cambió su destino, su historia no terminó ahí. De hecho, apenas comenzaba. Después de la madrugada en la que su oración abrió una puerta imposible, María comenzó a notar algo que le inquietaba profundamente. Cada noche, exactamente a la misma hora en que había clamado con lágrimas, una brisa suave entraba por su ventana, aun cuando ésta permanecía cerrada. No era viento, no era corriente, era presencia. Ella lo describía como una mezcla entre calor y paz, como si alguien invisible la abrazara desde adentro. Y aunque no podía explicarlo, sabía que aquel toque nocturno tenía un propósito. Una noche mientras María se disponía a dormir, escuchó un sonido tenue, como pasos, pero no sobre el suelo, sino sobre su corazón. Se incorporó lentamente y, en silencio, abrió su Biblia. Automáticamente, como si unas manos invisibles dirigieran la hoja, cayó en Salmo 139, 11-12. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor mío. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. María respiró hondo. Señor, ¿estás tratando de decirme algo? Justo en ese instante la brisa volvió, más fuerte, más clara, como si alguien hubiera entrado en la habitación sin abrir la puerta, y entonces lo sintió. Una frase, una impresión en su espíritu. No era pensamiento suyo, no era imaginación, era voz, sin sonido. Estoy contigo en la noche, porque en la noche se forman los que van a brillar. María tembló, lloró, pero no de miedo, sino de certeza. Con el paso de los días comenzaron a llegar personas a su casa, no porque ella las llamara, sino porque algo que no entendían, los empujaba a buscarla. Vecinas, familiares, incluso desconocidos. Todos llegaban con la misma frase: no sé por qué, pero siento que tenía que venir. Y ella los escuchaba, los abrazaba, oraba por ellos, y cada vez que lo hacía, la misma brisa se manifestaba. Era como si aquel milagro que Dios había hecho en su vida se hubiera convertido en una señal para otros. Una noche un joven llamado Andrés llegó llorando. Su vida estaba destrozada, su familia rota, su esperanza agotada. María dijo con la voz quebrada: ¿Dios todavía escucha? Hijo, respondió ella tomando sus manos, Dios escucha más fuerte en la noche que en el día. Lo llevó a la sala, encendió una pequeña vela y comenzó a orar con una fe que estremecía el silencio. Mientras oraba, el joven cayó de rodillas. Sintió un peso salir de su pecho. Su alma se levantó y por primera vez en años respiró libertad. María abrió su Biblia y leyó en voz temblorosa. Salmos 34:17. Claman los justos y Jehová lo oí y les libra de todas sus angustias. El joven lloró con un llanto nuevo, sanador. Esa noche nació una nueva historia así como bien ha sido la de María. Porque cuando Dios trabaja en la oscuridad, no trabaja para uno, trabaja para muchos. Un mensaje para ti. Si estás escuchando estas palabras, no es casualidad. Nadie llega al lugar del propósito por accidente. Nadie escucha un mensaje divino por casualidad. Si la noche ha sido larga, si el silencio ha sido profundo, si no entiendes por qué estás pasando lo que estás pasando, escucha bien. Dios no te abandonó. Dios te está formando. Dios te está preparando. Dios te está escondiendo para luego revelarte. Tal vez no lo ves, pero Él ya está trabajando en lo invisible. Padre amado, te entregamos la noche que vivimos, el silencio que nos pesa y el desierto que atravesamos. Así como estuviste con María, quédate con nosotros. Muéstranos que en cada oscuridad hay propósito, que en cada silencio hay respuesta y que en cada lágrima hay semilla de un milagro. Ilumina nuestro camino, fortalece nuestro espíritu y revélanos lo que estás formando en secreto. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón,
Si sentiste que Dios te habló, si entendiste que aunque Él calla, sigue trabajando, suscríbete, deja tu like y comparte este video, porque alguien más necesita escuchar lo que tú escuchaste hoy. Dios te bendiga, Dios te fortalezca, Dios te ilumine. No estás solo, Él está trabajando incluso ahora.